Drop it. Señor secretario, buenos días. Isabel Arvide. ¿No sería más fácil que regresáramos al Chapo para conseguir todo el dinero que tiene? Y además, ya el señor presidente habló de las malas condiciones, de las condiciones infrahumanas, casi como del Conde de Montecristo, de la cárcel en donde está. Que nosotros por mal, y bueno, ya lo sabrá su colaborador Ávila ahora que lo mandó allá a ver todas las cárceles, por mal que estén nuestras cárceles, pues no tienen relación, no guardan relación con las condiciones de no ver la luz del sol, de no recibir visitas en que está el Chapo. ¿Eso no sería una razón para traerlo de regreso? Esa sería mi primera pregunta. ¿Hay otra? Sí. Varias, muchas, pendientes algunas, señor. ¿Y la soberanía? ¿En qué? Sí, ¿dónde entra el guardar, preservar, cuidar la soberanía nacional en todo lo que usted está haciendo? Pues es lo que hacemos todos los días, aplicar nuestra ley, nuestra Constitución. Pues eso es la soberanía de México. Malo que estuviéramos haciendo algo que México no aceptara o no estuviese previsto en sus leyes. Suponer que vas a tener buena relación con Estados Unidos y al mismo tiempo tener una situación donde no se registra a nadie que pasa por México, pues eso no sería factible. Lo que hay que hacer para servir a México es cumplir nuestra ley, que los flujos migratorios cumplan con las normas mexicanas, porque eso no es una imposición de Estados Unidos, es nuestra ley. Vi el artículo de ayer de Porfirio Muñoz Ledo, es lo que le dije la última vez que lo vi. Dije, bueno, si ustedes quieren cambiar la ley mexicana, pues cámbianla, ustedes son los legisladores. Pero la ley actual dice que no puedes pasar por el territorio mexicano si no te registras y si México no te da una condición migratoria o una condición definitiva. Si eso se quiere cambiar, pues por supuesto es un debate. Y eso el aplicar la ley no significa que te subordines a Estados Unidos. Eso es un error de interpretación, porque si así fuere, pues entonces significaría que la Constitución mexicana y las leyes mexicanas, que son las que animan y sustentan todas las acciones que estamos emprendiendo, pues no son un ejercicio de soberanía, cuando son las que establecen qué es lo que tenemos que hacer. Lo que es incomprensible para otros países es que México dijera no voy a cumplir mi ley, la ley que yo mismo tengo. Señor, y entonces cuando entraron tal cantidad de migrantes, ¿no estábamos cumpliendo la ley? No la estuvimos cumpliendo muchos años. Yo dije en una ocasión aquí, no había frontera. No sé cuál sea la novedad. Realmente, bueno, tú conoces muy bien la zona sur y muchos que están aquí. En el sur de México no había realmente una frontera. Lo estamos organizando ahora y es una obligación constitucional del Estado mexicano. O sea, ¿cómo puede cuestionarse desde el punto de vista de la soberanía que México haga valer su frontera y proteja su territorio y a sus habitantes? Ahora, la política mexicana en favor de los migrantes y lo que estamos haciendo ahora con Centroamérica, la cooperación con Centroamérica, es algo referente a nivel global. No creo que se pueda tachar a México de ser poco generoso con Centroamérica cuando estamos haciendo el programa de cooperación más grande en Centroamérica. Cuando le estamos diciendo a Estados Unidos, esto es lo que tú deberías de hacer. No te lo puedo imponer, pero esto es lo que nosotros proponemos que hagas. Entonces, el que México tenga una frontera no es violatoria de la soberanía nacional, es al contrario, el cumplimiento de nuestra obligación. Y me parece que eso está muy claro, es simplemente revisar la Constitución mexicana. Regresar al Chapo, no lo podemos regresar procesal y jurídicamente, después de ya concluido el juicio. Sería imposible. ¿No tenía una sentencia primero en México? Pero ya está allá, Isabel, ya se hizo el juicio allá. Sería muy difícil para México en este momento. Ahí sí dependería de que Estados Unidos aceptara algo así. Yo lo veo muy cuesta arriba, ahora, a esta altura. Señor, y por último, ¿tiene un estimado, ya que a usted le gustan tanto los números, tiene un estimado de cuántos migrantes podemos recibir? Bueno, México es un país que tiene menos del 1% de población
que podríamos denominar migrante, es decir, que viene de otros países. Somos uno de los países con menos porcentaje en el mundo. Entonces, la respuesta a esa pregunta sería un poco difícil. Yo creo que es un poco subjetiva, depende de cómo lo quieras ver. Yo lo que diría es, si tenemos 19.111, habría desde luego ahí, siguiendo con la pregunta que me hicieron hace un rato, habría que descontar los que ya fueron. Pero para darte una idea, de enero a julio llegaron más de 600,000 personas a Estados Unidos por nuestro territorio y nos regresaron 19,000. Entonces, no esperamos que nos regresen mayores números en los próximos meses, sino que sea algo parecido a este número o a este flujo que hemos tenido los primeros 6 meses. Allá atrás, por favor. Gracias, señor presidente. Jessica Cermeño, de Univisión. Bueno, primero al señor secretario. ¿Cuántos inmuebles tienen ustedes decomisados al cártel de Sinaloa o al Chapo Guzmán? Porque la cifra que se habla de activos de la organización sinaloense la han puesto de la manera que han querido y lo único que se tiene en la mano son los activos decomisados. ¿Cuántos tiene registrados el gobierno mexicano? ¿Con cuánto se puede sentar a presentar al gobierno estadounidense? Esa es pregunta para el canciller. Y la otra es pregunta para el señor presidente. Ayer apareció un video en redes sociales de encapuchados donde hablan de una supuesta fuga, que se estaba fraguando una fuga de Rubén Oseguera alias El Mencho, de un operador de los Queenies de esta organización que era el brazo financiero del cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Qué tanto el gobierno mexicano está revisando estas amenazas? Además acusan a Alfonso Durazo de estar con el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Qué postura tiene el presidente de México ante este tipo de videos? Muchísimas gracias. Sobre decomisos, con mucho gusto le actualizo la cifra. Se la voy a pedir a la Fiscalía General de la República y al SAE, de lo hecho hasta ahora. Pero aquí lo relevante es lo que se deriva del juicio al Chapo. Los testimonios que están en ese juicio, que antes no los tenía el gobierno de México. O sea, lo que se desahogó en el juicio son miles de millones de dólares. Y por eso se tiene que hacer una investigación distinta a lo que han sido decomisos tradicionalmente o que ya se hicieron en el pasado. Pero con mucho gusto le actualizo esa cifra. Bueno, al final. Acá. Buenos días, canciller. Quisiera que nos abundara sobre este asunto los operativos para controlar el ingreso de armas a México. ¿Es un hecho? ¿Lo aceptó Estados Unidos? ¿Y qué estadísticas tienen del flujo de armas que entran, más allá de las que nos proporcionan? Con mucho gusto. Mire, para México es un asunto central lo de las armas y lo que hicimos fue una reunión, tenemos ya un sistema para integrar la información de diferentes dependencias. Tenemos los gobiernos de los estados en el sistema de seguridad, municipios y sobre todo gobiernos de los estados. Luego tenemos Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, la Fiscalía General de la República, que tiene su propio sistema de seguimiento, que va con número de serie y cuál es el delito que se cometió con esa arma. Todo eso nos arroja este año, en lo que lleva 2019, un incremento muy marcado, en especial en armas de asalto, que son muy peligrosas. Entonces, eso fue lo que se presentó en la conversación del día de ayer para proponer los operativos en los 5 puntos que le acabo de comentar. Desde mi punto de vista, esos operativos van a ser un hecho, por lo que yo vi ayer que fue la respuesta de Estados Unidos. Por supuesto que los operativos, algunos de ellos, tendrán modalidades nuevas. No le puedo describir en este momento todo lo que vamos a hacer, primero porque no sería prudente, porque le quito efectividad y parte de esto va a ser nuevo. Y segundo, porque todavía falta que las áreas correspondientes terminen de afinar cómo se va a operar para ser lo más efectivos posible. Porque ha habido muchos operativos, es cierto, en la historia, pero ahora se pretende que se tenga un impacto real en lo que es el trasiego de armas hacia México, que es uno de los problemas principales para nuestro país y por eso lo planteamos el día de ayer. Sí, queremos que sea permanente. ¿Allá? Sí.
Buenos días, señor presidente. Buenos días, canciller. De 2016 que llegó Trump al gobierno, ha sido reiterativo en este acuerdo del tercer país seguro. Eso haría que muy probablemente el escenario, quizás septiembre, reiteren esa petición. Este no rotundo del que habla usted sería incluso a pesar de que Trump amenazara nuevamente con gravar con aranceles productos mexicanos como lo hizo. Y la segunda, canciller, muy breve. Se habla ya de acuerdos binacionales en el Senado de la República, por lo menos México, Estados Unidos, al margen del Tratado de Libre Comercio, bueno, del TEMEC, se habla de acuerdos binacionales para ciertos productos, sobre todo agrícolas. ¿Nos podría adelantar un poco de cómo vendría esto? Gracias. Bueno, estamos esperando que ojalá se dé la ratificación del TMEC o USMCA en Estados Unidos. Pero ciertamente no tenemos una fecha clara. Pero esa sería la regulación principal de todo el comercio entre México y Estados Unidos. No sé si te refieres a acuerdos binacionales por producto, tendrían que estar subordinados al tratado. No podría haber acuerdos comerciales diversos o contrarios a lo que el tratado establece. Ahora, lo que son investigaciones antidumping y otras cosas, ahí va a depender mucho de cómo quede finalmente el tema de los paneles, que ya no están en el Tratado de Libre Comercio, sino que es una regulación de otro orden, posterior. Son muchas leyes las que hay que revisar. Entonces, sobre eso yo te diría que por lo general hay procesos de investigación entre ambos países, antidumping, como ahora el acero que afecta a 8 empresas, una de ellas que sí tiene una exportación relevante. Y ahí lo que se hace es desahogar el procedimiento sin que sea materia de la relación política bilateral. Lo del tomate es una excepción